Quiero presentarme porque no soy especialista en nutrición y dietética. Después de la magnífica charla que nos ha dado una Zaragoza, pues ahora vamos a hacer un paréntesis, porque yo lo que voy a hablar es de las personas mayores. Tampoco tengo nada que ver con residencias. Tenemos una experta que luego nos hablará, que es inspectora de servicios sociales y directora de residencias. Tampoco soy especialista en geriatría y diré, bueno, ¿y esta señora qué viene si no es especialista en nada? Ahora os lo comento. Tenemos un especialista en geriatría, doctor Prieto, que luego nos hablará, y doctor en medicina. Entonces yo lo que soy es profesora en la Facultad de Educación. Entonces me dedico a la formación de maestros, de docentes, y creo que la educación es el pilar y la base de todo. Además, esta mañana la compañera Zaragoza ha hablado de los colegios y nuestros maestros tienen que educar a esos niños. Entonces yo me dedico a esa, bueno, me oriento, mi perfil profesional es en la educación y estoy en la Facultad de Educación hace ya muchos años. Entonces lo que vamos a hacer es, entre paréntesis un poco, reflexionemos sobre las personas mayores, es decir, no vamos a hablar de alimentación, pero sí de personas mayores que son nuestros destinatarios. Bien, yo siempre me hago preguntas, siempre, porque en educación el conflicto cognitivo y el desestabilizar la mente para ponernos en situación y en predisposición de aprender es importante. Nosotros siempre partimos de una pregunta y luego buscamos la solución o la respuesta a esa pregunta. La primera pregunta pues, que nos hacemos es ¿qué supone envejecer? ¿No? Y he utilizado dos fuentes de análisis que ahora os diré recientes, un informe del año 2019. Entonces, si hay alguna cifra que os suena, que ya lo ha comentado la compañera, pues no pasa nada, porque reforzamos las ideas. Ay, espera, que yo soy un poco nerviosa ahora. Bien, a mí me gusta siempre empezar con alguna reflexión. Fijaros lo que dice un proverbio chino. Dice, se empieza a envejecer cuando se deja de aprender. Los que estamos aquí no tenemos ningún... Bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero cuidado, que hay una determinada edad que ya empezamos todos a envejecer. Sobre todo vosotros lo que tenéis es ese contacto con las personas mayores y tenéis que empatizar con ellos y saber cómo son, lo que sienten y lo que piensan. Bueno, pues empezamos a envejecer cuando dejamos de aprender. Por lo tanto, ahí tenemos una cosa, es decir, pues está en mis manos no envejecer. Quevedo decía algo así como todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hayamos llegado. Es decir, aquí yo ya he llegado, pero que todavía me queda mucho. Vale. Fijaros en otra frase de Sarah Harper. Hay cosas que he sacado de la prensa porque desde que empecé, bueno, hace ya mucho tiempo que hemos empezado con este tema y me inquieta, pero es que últimamente han salido tantas noticias que al final yo decía, bueno, paro con el Power porque es que ya no puedo absorber más. Sarah Harper, fijaros de que es del Instituto de Envejecimiento de la Población de la Universidad de Oxford, decía algo así como, la vejez ya no llega a los 70, sino cuando nos volvemos dependientes. Esa es otra palabra, otro concepto clave importante. Bueno, aquí tenemos algunas informaciones de Sarah Harper. Dice el 26%, empezamos con las cifras, pero cuidado, procuraré abusar lo menos posible, porque los porcentajes nos machacan, pero a veces hay que decirlos, porque nos refuerzan ideas. El 26% de la población superará los 65 años en 2041. Pero ojo, resulta que en España, nosotros, en 2033, una de cada cuatro personas ya habrá pasado esa barrera. Bueno, esos son también frases para la reflexión. Fijaros, las fuentes que he utilizado es un perfil de las personas mayores en España, o sea que yo voy a hablar de las personas mayores a partir de los 65 años. Y decir, ¿por qué los 65? Parece que es la edad de jubilación, pero no va a ser así. De hecho, ya muchos lo pasamos un poco, pero no pasa nada. El libro blanco del envejecimiento activo, que fijaros cuando se presentó en el 2011. Bueno, avanzo. Preguntas para el debate, porque luego además estaremos aquí en la mesa y debatiremos y vosotros preguntaréis todo lo que necesitéis saber y conocer con el especialista en geriatría, con la residencia de personas mayores y con Ana Zaragoza, que supongo que también estará aquí, con lo cual si tenéis alguna pregunta que no hayáis podido hacer, tendréis oportunidad. ¿Qué preguntas? Ya os digo que me pregunto, ¿qué cambios se han producido en la población española? Y a cada una de ellas tengo una diapositiva para responder. Lo digo para que os situéis un poco en el contexto de lo que voy a hacer. ¿Cómo es la población española? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Envejecen igual los hombres que las mujeres? Seguro que alguno dice, no, yo ya me lo sé, las mujeres envejecen, vamos, que la feminización ya me lo sé. Bueno, pues vamos a reflexionar. ¿Hay diferencias en el reparto territorial de la población mayor española? ¿Todos están en el mismo sitio o hay unas diferencias y unas desigualdades tremendas? Desigualdades. ¿Y en la Comunidad Valenciana, que es nuestro entorno? ¿Por qué? Porque yo siempre que les hago preguntas digo, ¿por qué? Porque dicen sí, no, pero bueno, ¿por qué? O sea, argumenta, porque si me argumentan me quedo igual. ¿Y en Europa? ¿Qué ocurre en Europa?
¿Cuántos años podemos esperar vivir? Ya veréis si tenemos un futuro halagüeño a tope. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en la asistencia hospitalaria? Se produce obesidad en las personas mayores. Nos lo han explicado claramente hace un momento todo el tema de la obesidad. Mi respuesta va a ser muy breve. ¿Cómo se perciben a sí mismas las personas mayores? La autopercepción. ¿Cómo y dónde viven las personas mayores? Madre mía, cuántas preguntas. ¿Qué formas de convivencia tienen las personas mayores? ¿Cuántas residencias existen en España? La verdad es que no lo sé, pero luego a lo mejor exactamente. Bien, y las últimas preguntas, ¿qué nivel de instrucción tienen las personas mayores? ¿Existe brecha digital en las personas mayores? Porque vosotros sois nativos digitales, yo no, desde luego, he tenido que aprender. ¿Cuál es el futuro del envejecimiento? Muy halagüeño, muchas investigaciones y esperanzador. Pero no para todos igual, ojo. Luego os diré que hay una diferencia en la esperanza de vida en los barrios pobres de 20 años menos que en los barrios más favorecidos. Luego no es igual para todos. Y si cogemos el continente africano, que ayer venía una noticia en la televisión, también es de 20 o 25 que vivirán menos que nosotros. O sea que nosotros estamos instalados en nuestra sociedad europea, occidental, y muy bien el envejecimiento y mucha calidad de vida. ¿Cómo se puede gestionar un problema fundamental que es la soledad en las personas mayores? Bueno, avanzo. La pregunta, ¿qué cambios se han producido? Bueno, pues el primero, esta mañana lo comentaba con alguno de los asistentes, hay una drástica, fijaros qué palabra, drástica reducción de la natalidad, hay una baja tasa de fecundidad. El número de hijos por mujer, yo según los datos que saco, a lo mejor me dice, oye, que yo he visto que es, bueno, pues puede ser, porque como esta mañana tampoco nos poníamos de acuerdo en algunas cosas de alimentación, pues aquí pasa lo mismo, pero yo me fío de este dato. 1,20 hijos por mujer, y alguna me dice, oye, ¿qué es? ¿Un hijo y medio brazo? Son indicadores, es decir, lo tratamos como índices y estadísticas. Fijaros, se requiere más de 2 hijos para conseguir el reemplazo, 2 y un poquito. Y si miramos en nuestro entorno, yo no sé, pero lo normal es 1. Bien. Esta tasa se ha visto un poco mejorada por una cosa importante, que es la inmigración. Y fijaros, una noticia del País del 26 del 6 del 2019, hace 2 días. La llegada de extranjeros acerca a España a los 47 millones de habitantes. Y la palabra clave, la inmigración compensa la enorme caída de la natalidad. He dicho drástica y he dicho enorme caída de la natalidad. Las islas y Madrid lideran ese crecimiento demográfico. Bien. La tasa se ha visto mejorada, como os digo, por la inmigración. Otra característica importante, a ver si ¿cómo va este chisme para la luz? Incremento del envejecimiento demográfico. No me detengo porque vamos a dar pinceladas. Y aumento de la esperanza de vida. Estos son los 3 cambios que se han producido en la población española. Las 3 variables lógicamente se influyen, no están separadas, sino que el alargamiento de la vida pues es consecuencia y está relacionado con esa disminución de las tasas de fecundidad. Y a su vez la esperanza de vida ha aumentado porque hay unas mejoras sanitarias extraordinarias, uno tiene los hijos que quiere tener, antes la mortalidad infantil era importante, mejoras higiénicas, mejoras sociales, mejoras económicas, alimenticias, etc. Y esto es una idea importante. Estos cambios, ¿cómo se han producido? Rápidamente. En un tiempo se ha disparado, breve. Y a principios del siglo XX, pues hace 2 días, como quien dice, a escala de tiempo. Y además el proceso, que es lo importante, va a continuar. ¿Qué es necesario? Hombre, todo esto que os estoy diciendo, pues es que hay que conocerlo. ¿Para qué? Pues para establecer proyecciones de futuro y para adoptar una serie de políticas económicas y planificar estrategias. Si no hay niños que nazcan, pues oye, a lo mejor las guarderías habría que ver cuántas hay que poner. Y para residencias, pues habrá que aumentar las residencias, porque cada vez seremos más. ¿Dónde nos van a meter o qué van a hacer con nosotros? Y vosotros tenéis un trabajo, yo creo que un trabajo asegurado totalmente. Bien, segunda pregunta. ¿Cómo es la población española? Bueno, pues la población española continúa el proceso de envejecimiento y esto es importante. Fijaros aquí, tenemos, no sé si lo veis, lo que en este colorcito son de 65 a 79 y el azul claro es mayores de 80 años. Fijaros en los últimos años cómo se ha incrementado de forma importante.
Según datos del Padrón, como digo, en el 2018 había un 19,1% de personas mayores y la edad media de la población ahora se sitúa en 43 años y en el año 70 en 32, o sea que ha aumentado 10 años, somos cada vez más viejos. ¿Quiénes son los que más crecen? Los octogenarios, los que cumplen 80 años, pero es que los centenarios, si veis esta señora que está cantando cumpleaños feliz con una tarta de 100 años, los centenarios ya empiezan a notarse y lo leemos en el periódico y abuelos y tal, si es que tiene 102, 103, uno dice, bueno, esto antes era impensable. Sigo porque no quiero detenerme mucho para que después tengamos ese debate. ¿Y el futuro que nos depara? Bueno, pues parece que según proyecciones del INE, en el año 2068 uno dice, ¡buah! Bueno, yo desde luego no lo veré. Podría haber casi un 30%, más del total de población española, mayores de 65 años. ¿Qué pasará en estas décadas 30-40? Pues que se registrarán los mayores incrementos y la ministra el otro día lo decía. ¿Por qué? Porque va a llegar toda esa cohorte, cuando estudiabais en el bachiller, en la ESO y tal, van a llegar todos aquellos que nacieron en la época del baby boom. Después de la guerra hubo unas generaciones que nacían al año más de 650.000 niños. Todos esos que nacieron en ese momento llegarán a la edad de jubilación y a ver qué hacemos. Bien. Por lo tanto, en la pirámide veis que hay un déficit de nacimientos y sobre todo en los 80 años los que tenían que haber nacido, que no han nacido porque vivieron la guerra civil. Os he enseñado una pirámide porque seguro que todos decís, aquí yo lo estudiaba yo, lo de la pirámide de población, los hombres, las mujeres, íbamos haciendo... Bueno, sigo con las preguntas. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, la estructura de la población por edades va a cambiar. Fijaros, en el 2050 las personas mayores se habrán duplicado y la población en edad laboral y los niños reducirán su peso. Los mayores duplicarán la cifra de niños. El baby boom, como os decía, llegará a la edad de jubilación en el 2024 y esto de aquí abajo es bastante ilustrativo. Fijaros, antes 4 personas mantenían a 2, después ya son 2, ahora es que es 1. O sea que llegará un momento que uno tendrá que mantener a 2 personas, a las mismas personas que antes mantenían 4. Luego esa presión en los sistemas de protección social aumentará y en la década de los 40 será importante. Sigo preguntándome, ¿envejecen igual los hombres que las mujeres? Ya antes os lo he comentado. Bueno, las mujeres desde luego son mayoritarias en la vejez, es lo que hay, por cuestiones biológicas, superando en un 32% a los hombres. Y todavía se acentúa cuando más avanzada es la edad. Fijaros, esta palabra es clave. Hay una feminización de la vejez. Hay más mujeres que hombres. Sin embargo, la pirámide no nos dice eso. La pirámide nos dice que nacen más hombres que mujeres, que se mantiene ese exceso, pero llega un momento que se equilibra y hay más mujeres que hombres. Eso se alcanza el equilibrio hacia los 50 y cuando pasan de una determinada edad hay más mujeres que hombres. Aquí veis los que nacen más niños que niñas y luego ahí se equilibra y hay más mujeres que hombres. Aquí tenéis una viuda, que es lo habitual, entre comillas. Sigo preguntando, que me he hecho muchas preguntas y tengo que llegar al final. Ese reparto territorial, como os decía. Bien, el mayor número de personas mayores pues vive pues, en Madrid y Barcelona, porque son las ciudades más grandes que tenemos en nuestro país. Pero, sin embargo, el envejecimiento es más acusado, y eso lo estamos oyendo en las noticias, en el mundo rural. ¿Veis eso de la España vaciada, las personas que se van, la necesidad que tienen de que la gente se quede y haya un reparto territorial equilibrado? Se están despoblando los municipios y sin embargo las grandes ciudades están incrementando sus habitantes. Fijaros, en el 2018 vivían el 28,4% de las personas que vivían en los municipios rurales eran personas mayores, casi un 30% y cada vez más, porque la gente joven se marcha, no hay oportunidades, no hay internet, etcétera. Por lo tanto, esta es la conclusión. El mundo rural sigue despoblándose, disminuyen las personas mayores y las generaciones de más edad pues se morirán y se acelerará todavía más ese proceso de despoblación. Es decir, que el campo se despuebla y las ciudades incrementan población. Bien, esto también es el 19 de septiembre y me llamó la atención porque dice la gran familia en el medio rural. Fijaros, aquí tenemos una ventaja y es que en el medio rural y es que hay unas relaciones sociales muy fuertes entre ellos que frenan esa soledad que hay en las grandes ciudades. Hay un sentimiento de comunidad, que se conocen unos a otros. Fijaros esta frase que decían, dice, están pendientes nuestros vecinos, si no puedes salir de tu casa la gente viene a verte.
Y en cambio en las ciudades la sociedad se fragmenta, es decir, que encima en los pequeños municipios disminuye la soledad y estamos cargándonos esos pequeños municipios y despoblando y haciendo un envejecimiento rural importante. Entonces hay un contacto directo y en estos municipios que hay aquí seguro que lo estáis viendo y lo conocéis. Están pendientes de que no le falte nada al vecino. Oye, hoy no ha salido, ¿qué le habrá pasado? Está constipado, tiene gripe, voy a acercarme, voy a llevarle una barra de pan, voy a preguntarle si necesita medicinas. Eso en las ciudades. Luego veremos cómo dentro de las ciudades lo único que nos queda son los barrios, que es lo que tenemos como más cerca. Bien, más o menos vamos hacia adelante. ¿Más preguntas? ¿Podemos seguir con las preguntas? Bueno, a nivel territorial, bueno, pues fijaros qué diferencia tan enorme. Resulta que Asturias, patria querida, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Aragón y Cantabria, o sea, todo lo que está en la mitad norte, son las comunidades más envejecidas, las que están al norte, con proporciones que superan al 21%. Bueno, Cataluña, Andalucía y Madrid pues son aparte porque son muy grandes. Sin embargo, ¿cuáles son las que tienen las proporciones más bajas de población? Murcia, Baleares y Canarias, con Ceuta y Melilla. O sea que el norte está envejecido y la parte de Murcia, Baleares y Canarias pues también está con proporciones mucho más bajas de personas mayores. Bien, ahora os diré también por qué. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay ese desequilibrio territorial y esa diferencia tan grande. Se explica por varias causas. Fijaros, en la mitad norte siempre ha habido un intenso envejecimiento, porque tenían una densidad demográfica muy bajita, porque había alta proporción de personas que se dedicaban al sector primario, agricultura y ganadería. Porque la migración antigua, aquellas que se iban a Francia, a la vendimia, a otros países, a Alemania, pues eso ha sido muy intenso en épocas anteriores, porque la fecundidad era inferior y porque ahora encima están volviendo algunos de ellos como jubilados y entonces ya está servido el tema ese del envejecimiento, está servido. Y por el contrario, ¿dónde se da el menor envejecimiento? Pues donde hay mayor natalidad. Sigo preguntándome. En el reparto territorial, bueno, es la misma pregunta, los países de la Unión Europea. Lo que pasa es que aquí, bien, los países, yo es que no he tomado los datos de Europa, antes han hablado de Japón, yo solamente he cogido la Unión Europea y los que tienen mayor número de personas mayores son Italia, Grecia, Alemania y Portugal. Son los más envejecidos y aumentan, cada año aumenta esa proporción. España se encuentra todavía por debajo de la media de la Unión Europea. Si en Europa era de un 21, pues aquí tenemos un 19,4, que tampoco no es una diferencia muy grande, pero eso es lo que nos dicen los datos y yo pues los asumo. Seguimos. Uy, ¿cuántos años podemos esperar vivir? Esto ya es la bola y el futuro. Bien, desde luego la esperanza de vida refleja esas consecuencias de políticas sanitarias, políticas sociales y políticas económicas. Pero claro, ahora resulta que tenemos muchos años de vida, años de vida después de la jubilación. ¿Qué hacemos con esos 15 o 20 años? Ese es un problema también. ¿Qué hacemos con esos años? El ocio, formación. Bien, se ha incrementado de modo espectacular durante el siglo XX, y es lo que os decía antes, y la tendencia está en ascenso esos años después de la jubilación. ¿Por qué? Pues lo mismo de antes, descenso de la mortalidad infantil, desde los años 80 hay una notable mejoría de la supervivencia en la vejez. Y fijaros, la esperanza de vida, que es otro dato que hemos comentado esta mañana, en las mujeres parece que es de 85,7 y en los hombres de 80,4. Esa diferencia también la veis. Bueno, cada vez se muere más tarde, acercándose al límite de la vida. Hay un libro de María Blasco, que os recomiendo, es esta investigadora, que es de la provincia de Alicante, que tiene un libro que se llama Morir joven a los 140. Y los niños que nazcan ahora posiblemente lleguen a los 100 años. Posiblemente, tampoco tengo yo. Depende, porque decían, ya veremos si en el camino no nos desviamos y ya no llegamos a los 140. No lo sé. Lo dice aquí también Sarah Harper, la mitad de los niños europeos va a cumplir 100 años. Para estar sano a los 90, ojo, para estar sanos, si nos quedamos sentados, no. Hacer ejercicio, comer bien, que esta mañana nos lo están diciendo muy bien, no beber mucho, yo creo que el vaso de vino ya lo dejo a vosotros. Y no fumar. Sí que es sí, no y no fumar, stop. Lo del beber ya lo veríamos. Bien, ¿podemos esperar vivir? Bueno, la esperanza de vida añade cantidad de vida. ¿Y cómo se construye? Bueno, pues por el tema este de la morbilidad, es decir, la frecuencia de enfermedades y demás, y de la salud autopercibida.
¿Qué le pasa a las mujeres? Lo de mayor esperanza de vida, pero la esperanza de vida saludable, es decir, con buena calidad de vida en las mujeres, ahí ya no es tan importante, es un poco menor. ¿Por qué? Porque vive más tiempo. Entonces, claro, tiene más achaques, que si artrosis, que si me duele aquí, la cadera, no sé qué, y tiene más morbilidad, la posibilidad de tener más enfermedades. Bien, fijaros esta diferencia. Resulta que el 53% de los hombres viven en buenas condiciones, viven menos, mientras que las mujeres solo es el 44%. Por eso que os decía, porque es que viven más años también y tienen más dolencias de tipo crónico. Las enfermedades más frecuentes en asistencia hospitalaria, pues en principio lo que decía el informe es que el 45,3% de las altas acuden a los hospitales son personas mayores, lógicamente, son las que tienen más problemas de salud. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Pues parece que las circulatorias, las enfermedades respiratorias, las digestivas y el tema relacionado con el cáncer. Hay diferencia por sexo, las mujeres padecemos más artrosis y la depresión. Parece que las mujeres, bueno, y los hombres parece que adolecen más de bronquitis crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el famoso EPOC, los hombres. Bien, los hombres tienen alta que las mujeres, parece ser, hasta los 74 años. Y bien, el 22%, esto también es importante, de las personas mayores tiene diabetes. En las personas mayores es muy frecuente y más en los hombres que en las mujeres, y se va acentuando la diabetes en la madurez y en la vejez. Y fijaros esto que sí que hemos hablado esta mañana: el riesgo de la diabetes aumenta con el sobrepeso, que ya vamos a ver cómo lo reducimos, y con el sedentarismo y con una dieta inadecuada. Todo eso aumenta la diabetes. ¿Por qué se produce la obesidad? Bueno, yo no sé si aquí habré acertado o no. Hay un 22%, decían, de personas mayores con obesidad y 41% con sobrepeso. Y parece ser que hasta la vejez hay mayores porcentajes en los hombres, pero en los mayores se invierte. Resulta que estamos nosotras un poco más gorditas que los hombres. Un 23,3% y en los hombres un 20,7%. Tampoco es excesivamente diferente, pero esa diferencia hombres y mujeres sí que hay que tratarla. ¿Por qué? Pues cambio en los hábitos de vida. Se ingiere más grasas, hay un descenso de la actividad física, el sedentarismo, otros factores, pues los antecedentes familiares. En mi familia siempre ha habido alguien que estuviera más gordito, pues puede ser, problemas de salud. Y esto también me llama mucho la atención, rasgos emocionales y de personalidad. Nos volvemos más cómodos quizá, nos cuesta más cuidarnos. En fin, luego podemos verlo, como os decía, en el debate. Lo que está claro es que hay obesidad en las personas mayores y esta mañana nos lo han explicado bien claro. ¿Qué iniciativas? Yo no voy a hacer hincapié en lo que ha dicho esta mañana la profesora Zaragoza, porque es que es lo mismo, perdiendo kilos, ganando bienestar, y aquí explica todo ese proyecto que ha dicho que va a hacer la universidad con el Hospital General. ¿Qué es esto de aquí? La Universidad de Sanidad crea la dieta ideal para mayores de 65 años con sobrepeso y obesidad. Y aquí tenéis la noticia, que es la misma. Cuando la he visto digo, es que es la misma, todos nos preocupamos de lo mismo y acertamos, con lo cual si está repetido no pasa nada. Reincidimos en el objetivo, ¿cuál es? Ampliar a todos los centros de salud de Alicante, mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores y ampliarlo. Bien, ¿cómo se perciben a sí mismas las personas mayores? Esto, hombre, si uno está enfermo, desde luego se percibe fatal. Esa es la verdad. Está condicionada por las enfermedades que uno tiene, por cómo es, sus características personales, por razones económicas o residenciales. Todo esto refleja factores sociales, factores económicos y sobre todo el entorno de la persona. Fijaros, un 45% de los mayores, que es un porcentaje alto, percibe la salud como buena o muy buena. Oye, pues eso es un dato, es decir, que están motivados y se sienten bien. El 52% de los hombres mayores, bien o muy bien. Y en las mujeres baja un poco, ese 40% que os decía antes, que la valoran como buena o muy buena. 52% en los hombres, y 40% en las mujeres. Es decir, la percepción que tenemos de nosotros mismos, nuestro sentimiento, cómo nos vemos. ¿Dónde viven las personas mayores? Fijaros, aquí empezamos con una imagen que es a veces típica. Esta persona mayor que está en un banco sentada, que no tiene a nadie ni nada, con un árbol seco y una maleta. Se observa un incremento de hogares unipersonales. Sin embargo, en España es menor que en otros países europeos. Ahora veremos lo que dice Sarah Harper, que a la pobre le da mucha pena esto de la soledad, y yo lo entiendo. Dice, a lo largo de la vejez, lógicamente, aumenta esta posibilidad de vivir en soledad. Y dice Sarah,
en una noticia del año, de este año. Dice, es tremendo vivir en una sociedad en la que hay tantísima gente aislada y sola. Vivimos en comunidades de vecinos separadas por edades, de gente de mediana edad o de jóvenes universitarios o de mayores, olvidando la importancia de cuidarnos los unos a los otros. Vivir junto a la gente de todas las edades. Hay programas de relaciones intergeneracionales, un proyecto que hay en Alicante, eso es importante. Y dice esta gerontóloga, me da mucha pena cuando oigo a ancianos decir que no ven nunca a sus hijos. Hemos de tener, y esto me parece fundamental, luego si queréis hacemos aquí un debate entre nosotros, porque dice que hay que tener un gran debate europeo. Porque eso de que la gente viva sola es, en los últimos años de su vida, es sangrante. Bien, ¿qué formas de convivencia? Bueno, pues la mayoría viven en pareja, disminuye el porcentaje de solteros y viudos a favor de casados, debido a que los hombres pues se mueren antes, ¿no? Hay un porcentaje alto de personas que están casadas y luego pues lo sabemos siempre, ¿cuál es el régimen de cuidado de las personas mayores? Pues sobre todo son las mujeres. Las mujeres que tienen entre 45 y 64 años, y últimamente me llamó la atención, dice, hay un cierto aumento en el cuidado por parte de los hombres, pero enseguida me dice aquí, no, pero es por evolución de los tipos de hogar, no porque hayan cambiado de mentalidad. Pero bueno, pues hay que tenerlo en cuenta también, que parece que empiezan a cuidar también los hombres a las personas mayores. Y esto que he puesto en rojo es lo más importante. La hija de edad intermedia es el pilar del cuidado en España. Y eso seguro que todos los que estáis aquí, en vuestro entorno, hay alguna persona con hijas y demás que han cuidado a sus padres o que están incluso cuidándolos ahora. Bueno, esto no lo sé y además hay especialistas que van a hablar mucho mejor que yo. Yo solo he sacado este dato porque lo ponía ahí, dice, las plazas de residencia de población por comunidad, dice que en España hay 4,2 por 100 mayores. 4,2. En total, yo digo, esto yo no sé si son muchas o pocas, según bases de datos diferentes. Y lo que sí ponía es que hay una gran dispersión en los valores, es decir, que saber a ciencia cierta cuántas hay es complicado. Y desde luego es más alta, eso sí lo decía, en provincias que tienen, hombre, lógico también, cuando tienen más personas de edad, porque solo faltaría que hubiera más plazas de residencia vacías en provincias que no hay tanta proporción de personas. Y esto no sé si estarán de acuerdo los demás, los compañeros que vienen después. Dice, se desconoce cuál es el nivel de ocupación, pero se sitúa entre el 75 y el 80%. Aquí tenemos un poco los datos medios, la Comunidad Valenciana está bastante bajita y Alicante pues más abajito todavía que la Comunidad Valenciana. Esto de las residencias, como incidiremos después, paso porque creo que me quedan 4 preguntas solo y no quiero cansaros. Nivel de exclusión de las personas mayores. Bueno, es más bajo cuanto más se avanza en edad, es decir, las personas que ahora nacieron mucho antes, pues las bolsas de analfabetismo y población sin estudios eran enormes, porque en aquella época, después de la guerra, ni los maestros, etcétera, sabéis, aquellos más hambre que un maestro de escuela, no tenían estudios, apenas sabían leer y escribir, escasez de escuela, no les permitieron seguir el sistema educativo y fijaros, ahora tienen una oportunidad magnífica las personas mayores de aprender. Y de hecho es lo que están haciendo muchos en las universidades permanentes, en formaciones, en centros y demás. Es una oportunidad única y la están aprovechando. Sin embargo, claro, en los últimos años se ha reducido enormemente el analfabetismo. ¿Por qué? Pues porque las personas que ya vamos llegando a mayores, pues ya tenemos estudios. Todos los que estáis aquí tenéis estudios. Cuando lleguéis a mayores, pues eso era estupendo porque es una formación. Todos. También las generaciones antiguas que no sabían leer y escribir se están extinguiendo, se están muriendo y han aumentado. Por ejemplo, aquí tenéis, estos eran las personas que tenían, es que no se ve muy allá, a ver, el analfabetismo es este de abajo arriba, aquí fijaros que poquitos hay, aquí gente con estudios secundarios y universidad pues va aumentando enormemente, mientras que aquí era un porcentaje pequeñito, ¿eh? Claro, aquí dices que los jóvenes actuales, vosotros, las generaciones, sois las más instruidas de la historia, por lo que se asegura una vejez con mayor nivel educativo, con más recursos para afrontar situaciones problemáticas. Y vosotros cada día estáis adquiriendo más recursos. Luego el futuro es muy halagüeño en el tema educativo, que es lo que os decía que me preocupaba sobre todo. Lo de la brecha digital, vemos a nuestros mayores ahí metidos en internet, en el ordenador, chateando, los abuelos, los nietos ayudan muchísimo, pero muchísimo, tenéis ahí un papel con vuestros mayores fundamental.
Hay una brecha digital entre los mayores a partir de los 55 años, pero fijaros, la brecha ha bajado. Si en el año 2007 era de 78,6, pues ahora se ha reducido a 51,6. Nos estamos enganchando cada vez más. Que como no nos enganchemos, somos analfabetos digitales, y es lo que faltaba. Cuando vas al banco, cuando vas a hacer cualquier gestión, métase en internet, haga esta aplicación, descargue no sé qué, y dice, bueno, o me pongo las pilas o no puedo vivir en este mundo. Bien, ¿qué ocurre con estos en los últimos años? Pues que esta brecha se ha reducido rápidamente, porque ya van llegando a estas edades personas que utilizaban internet previamente, más que a una alfabetización digital de esas personas mayores. No se les ha alfabetizado totalmente, pero ya llegan a estas edades y ya utilizaban internet. En 2008, 7 de cada 100 utilizaban internet, y en 2018 ya son 47. Si antes eran 7, ahora son 47. Pero aquí dice, el aumento ha sido más considerable en las mujeres, a lo mejor porque estaban más retrasadas y ahora se han incorporado más. Bien. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues aquí tenéis algunas noticias. Dice, últimas noticias. Parece que es esto de... Pues fijaros, la Universidad de Alicante pedirá dinero, parece que esté poniendo la mano, para crear un instituto del envejecimiento. Y es que tenemos todas las condiciones. Tenemos 28 grupos de investigación en la Universidad de Alicante, de los cuales esta mañana hablaba Ana Zaragoza de la deficiencia visual. Tenemos un profesor que es Nicolás Cuenca, del Consejo Superior de Investigaciones. Bueno, ¿para qué voy a contaros? Que es este centro que os digo, sobre visión, pues degeneración macular, todo ese tipo de enfermedades asociadas a la edad. Ese centro será puntero y ayudará muchísimo. Pilota en esto, pilota en las nuevas tecnologías y también en las aulas de salud, que es lo que estamos hablando esta mañana. Es decir, que ese centro, ese instituto del envejecimiento, tendrá estos tres elementos: centro de visión, nuevas tecnologías, fundamentalmente con toda la inteligencia artificial. Tenemos ahí a Nuria Oliver, que si no la conocéis, meteros en internet, porque es un lujo tener otra persona de la provincia de Alicante investigando con tantos premios y con tanta brillantez. Y aquí tenemos Puchanú, que en marzo habrá su puesto de proyecto de un centro de investigación del envejecimiento en Alicante. Todas las condiciones, un clima magnífico, investigación, calidad de vida, etcétera. Luego quizá el futuro instituto del envejecimiento lo podamos tener aquí en nuestra provincia. Ahí tenéis también una dura en ese aspecto, no para investigar, pero para conocer y formaros más. ¿Cuál es el futuro? Sigo con las noticias. Bueno, esto ya me llamó la atención porque salió en octubre y digo, si es que no paran de salir noticias sobre este tema. Dice, un robot dispensa la medicación a 70 residentes de un geriátrico de Alicante. Yo no sé si vosotros Dice, una farmacia suministra con ayuda de una máquina, aquello de en bolsitas, la dosis de medicinas que deben tomar al día los internos, y ahorra tiempo a los auxiliares que te va a comer. Oiga, me pasa esto, me pasa lo otro. Pues el robot va cogiendo en un brazo robótico. Antes nos hablaba Ana de lo de la domótica en casa, pues este se ve que te coge la medicación, te la pone y no tienes que estar tú buscando en las cajitas. Diréis, disminuye puesto de trabajo. En la noticia decía que no, yo ya no lo puedo decir. El robot registra la petición, localiza el medicamento y con el brazo le llega al farmacéutico. Hay una farmacia en Alicante que sé que lo hacen, y no voy a decirlo porque tampoco voy a hacer propaganda, pero parece que sí. Las residencias de ancianos apuestan, ya me diréis, por la incorporación de las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Esto quedároslo porque es muy importante. Y aquí dice que no tiene por qué perder puestos de trabajo la robotización, no sé. Hay unas gafas de realidad virtual, también en residencias, y sé cuál es la residencia en Alicante, que permite visitar países. Imaginaros, se pone unas gafas y se va a una Venecia, a Italia, a Florencia, a Ámsterdam. ¿Qué es lo que desarrolla? El recuerdo. Para el Alzheimer, las experiencias. Hay tablets con realidad aumentada para hacer puzzles, instrumentos que se pueden utilizar. No sé, me imagino que baratos no serán, pero si hay que invertir, pues oye, vamos a ver si invertimos en cosas que faciliten la vida de nuestros mayores. Esto yo creo que seguro que os suena, porque salió en las redes sociales, que todos están muy metidos. Esta señora, que pensaban que era una señora, y es una estatua. Dice, en un banco, en pleno centro de Bilbao, se encuentra ella. Está tan bien hecha que parece una persona. Era una escultura. En su reloj parado en el tiempo. Es la imagen de una soledad que suscita indiferencia. Pasaban todos por su lado y nadie le decía nada.
un mal que en España sufren más de 2 millones de personas, yo cuando he visto, mayores de 65 años, 2 millones de personas. Esta escultura estaba ahí, pasaban las personas, el tiempo, la miraban y pasaban de largo. La insolidaridad, ¿cuántas veces hemos oído que ha fallecido tal persona, no se han enterado los 15 días? Una escultura hiperrealista en Bilbao invita a esto que os decía, reflexionar sobre las personas mayores, sobre la soledad de las personas mayores. Ya me quedan pocas preguntas, creo que esta es la última. ¿Cómo se puede gestionar esa soledad? Poco tengo la respuesta, a lo mejor, entre todos. Bueno, pues fijaros lo que dice aquí. Dice, 8 personas mayores mueren solas cada mes en sus casas. 8 personas. En algunos casos el cuerpo no se descubre, por lo que os decía, hasta pasados 15 días, porque nadie le echan falta. No tiene familia, no tiene a nadie. El teléfono de la esperanza, que seguro que lo conocéis, os advierte que solo en la ciudad de Alicante hay 5.000 personas en soledad extrema. 5.000. Consecuencias psicológicas, claro, no comen adecuadamente, si no pueden salir a comprar y viven solas no les apetece, van dejando, abandonan la medicación, incluso a veces llegan al suicidio. ¿Qué hago yo aquí? La soledad es un determinante de salud, ojo, que también lo hemos comentado esta mañana, aumenta el colesterol, agrava enfermedades físicas y psicológicas. En el Reino Unido, eso también lo habréis oído, se ha creado un ministerio específico, hay una Secretaría de Estado de la Soledad. Sin embargo, fijaros, esto me gustó, los lazos familiares y sociales que tenemos en España son más sólidos. Todavía seguimos lo del vecino, el que tenemos allí, más en los pueblos y en comunidades más pequeñas y en los barrios que en las ciudades grandes, que nadie se conoce prácticamente. Los expertos apuntan el valor de lo que se denomina la vida de barrio, implicando, ¿sabéis a quién? A los comercios. Yo soy voluntario y ayudo a tal, y le ayudo a que cruce la calle, ¿qué tal? Personas que quieren ayudar a las personas mayores. Es el único futuro, somos nosotros, nadie va a venir a resolvernos el problema de la soledad, absolutamente nadie. Bueno, y hay una cosa que yo le he puesto también, que yo no sé si esto va con la... Hay unos proyectos que se llaman cohousing, que lo habréis oído a lo mejor, que es envejecer en comunidad, es decir, nosotros ya, en algunos yo por lo menos, ¿qué va a pasar con nosotros si nuestros hijos trabajan y tal? Bueno, pues hay unas iniciativas por ahí que se reúnen personas de edades parecidas, que tienen intereses comunes, construyen como grandes comunas, ¿no? Y entonces lo que hacen es vivir juntos, ¿no? Y buscan una persona que a todos pues los cuide. Fijaros, entonces aquí lo que dice que es importante poner medios para envejecer en sus casas las personas de un modo digno, acelerar los plazos para que se lleguen las ayudas que contempla la ley de dependencia, que ahora son 2 años, y esto es muy importante, redes de voluntariado que impliquen también a los mayores. Yo cuando me jubile, esto me parece que va a ser importante para mí. Fomentar centros en los que se puedan desarrollar actividades a los que se puedan unir otros colectivos como personas que tienen enfermedad mental. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar todas estas preguntas, interrogaciones y os agradezco la atención.